Ahora vamos a aprovechar que está Pedro con nosotros para que nos aclare, como él ha estudiado especialmente las zonas monetarias y dado que el Reino Unido, afortunadamente para ellos, no entró en la zona euro, pues con la salvedad de que el Reino Unido no está bajo los efectos negativos del euro, sin embargo, sí que el referéndum o plebiscito, como tú acabas de decir que pudiera ser, que haga el gobierno de Cameron sobre la permanencia o no dentro de la Unión Europea, deja a salvo lo del euro porque la libra esterlina no está en la zona euro. Pedro, tienes la palabra si quieres ilustrarnos sobre este tema monetario que tanto te gusta a ti estudiar. Hablamos en uno de los programas acerca de cuál fue la idea que se tuvo, el modelo que se tuvo para imponer en Europa una moneda única entre todos los países que conformaban la Unión Europea. Y este modelo se sacó de un famoso economista premio Nobel que se llamaba Robert Mundell, sí, y que escribió un famosísimo artículo que se llama Teoría de las áreas monetarias óptimas, en el que él daba, voy a ir al grano para que sea didáctico y para que la gente tenga una idea de cuáles eran las premisas básicas que se deberían tener para unificar una unión monetaria en diferentes regiones. Él establecía varios criterios, entre ellos los tres principales eran, primero, que hubiese una sincronía en los ciclos económicos de las regiones que se iban a unir en esa misma moneda. Segundo, que hubiese un gobierno, por ejemplo, o unas directrices federales que pudieran dar normas, leyes que se cumplieran por igual en ambas. Unitarias. Efectivamente. Y, muy importante, que hubiese un libre trasvase de población. Pero ya dije la otra vez, no como en Europa, que puedes el sentido de ir con el DNI, viajar por la Unión Europea, sino que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un habitante de Nueva York puede irse a trabajar a California, porque tiene el mismo idioma, porque los estudios son reglados, que como mucho si es abogado tiene que sacarse únicamente la licencia en otro estado, etcétera. Pero aquí un abogado, por ejemplo, que quiera emigrar a trabajar a Bélgica, pues ni conoce el derecho belga, ni tiene licencia para trabajar allí, ni nada. Entonces, y el británico, que no hay ni siquiera código, que el derecho es totalmente distinto. El common law, efectivamente. Entonces, ya partiendo de esa base, quiero decir una cosa. Yo estoy estudiando un informe que presentó Hans Werner Sinn, que es el presidente del instituto. El instituto se llama Leibniz, que se llama Instituto IFO. Y ha presentado un informe sobre, que otro día ya si hay tiempo y si tiene el gusto don Antonio me dejará explicarlo, cuál es el sistema que se ha utilizado y que se utiliza para financiar los bancos centrales en Europa, que se llama sistema Target 2. Pero bueno, entre otras cosas, lo que quería decir a favor de estos economistas independientes alemanes como Hankel, Hans Werner Sinn o Sarrazin, que todos los economistas independientes en Alemania estaban en contra del euro y que precisamente en la entrada al euro veían un retroceso en Alemania, no un avance como es lo que la mayoría tiene en mente y lo que se suele decir que beneficia a Alemania. Sí, no. Ese es el tópico. Todos los independientes, todos estaban en contra del euro, hasta tal punto que Hankel presentó un informe ante el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que eso es diciendo que era prematuro. No, que no se cumplían las condiciones. Eso es, que era prematuro, que primero habría que cumplir las condiciones y que luego habría una moneda común, pero no antes. Pero tampoco apostaba, porque ya avistaba como Werner Sinn que... Yo tenía esa idea. Lo dijo de muchas formas. Pero te creo lo que dices. En el sentido de que no se dan ni las condiciones y que muchos de ellos eran totalmente contraproducentes. No, por ejemplo, lo que está ya muy extendido, eso está en toda la prensa, es que el euro se creó antes de que hubiera una unificación de la legislación fiscal, por ejemplo, y presupuestaria y impositiva. A eso me refiero. Por supuesto. Y que además, don Antonio y Julio, los economistas independientes, por ejemplo en Alemania, ni ven futuro al euro, ni ven futuro a lo que llaman Europa. Eso no hace falta ser especialista. Exactamente, pero a lo que llaman en Europa en el sentido que ellos llaman Europa, que es una unión de países y que hay una... Todo lo que no sea la Federación de Estados Unidos de Europa será falso. Y eso lo dijo Winston Churchill en el año 1947 en Zúrich. Por tanto, yo estoy en esa misma línea, no he cambiado. Pero por eso quería decir que no es la tesis que en Alemania, que es siempre el tópico decir que esto se ha hecho en favor de ellos, los independientes son totalmente contrarios a lo que se
Yo creo que lo has explicado muy claro y muy bien. Sí, otra cosa es que obviamente Alemania ha sido la gran favorecida económicamente. No hay más que ver los datos y cómo esa moneda que ella controla, ese banco central que ella controla, se acaba de ver ahora con la crisis en Grecia. Precisamente Ivan Spritzer dice también, no solo Ivan Spritzer, lo dice todo el mundo en la prensa británica, da igual que sea de derechas o de izquierdas. ¿Cuál es el arma secreta cuando algún rebelde cuestiona ese orden alemán? La moneda. Bueno, retirar el dinero de los bancos, que fue lo que le hicieron al gobierno griego. Os cerramos los bancos y la gente va a estar esperando a que os mandemos el dinero. Eso fue lo que pasó radicalmente. O sea, un banco central que tiene como misión, como primera misión, entre otras, pero la primera es fundamental, que haya liquidez en el sistema, incumplió esa misión. ¿Y quién lo ha criticado? No lo ha criticado prácticamente nadie. Pero Julio, es que esto es un poco, por eso digo que un día vendré con un esquema, cómo funciona, primero la liquidez no existe, ya. O sea, el dinero fiat, eso de momento. Hombre, claro. O sea, no hay liquidez. Siempre es un apunte contable. Exactamente, o sea, con lo cual los apuntes contables se generaban con el sistema de Target 2, que es un sistema de balances entre los bancos centrales de cada país y el Banco Europeo. Y cuando compraba un español a un alemán, se hacía un apunte en los balances. Claro. Una deuda hacia el Banco Español y un apunte de un crédito del Banco Alemán. Y ahí al final lo que se producía es que era un balance cero. Porque ese de clearing al final se liquida. Un balance cero ficticio. Porque es de continuación, no es de liquidación. Si fuera de liquidación se podría cada año regularizar, pero como continúa, no hay balance de liquidación de un negocio, de un préstamo, sino que continúa la vida y por tanto continúa el incremento del déficit y el incremento de la deuda. Pero en los balances, que ahí es donde venía la gracia, en los balances, como lo que adeudaba uno se le apuntaba a otro como ingreso, el balance era cero. Sí, pero es falso. Pero era totalmente irreal. Entonces, esto ya un día lo explicaré porque esto es de lo que más habla en el informe del Target SIN, que esa ha sido totalmente la causa del destrozo del euro y de la deuda de todos los países desde la zona sur. Entonces, quiero decir que todos los independientes están totalmente en contra. Es más, SIN habla de lo que tú estás diciendo, Julio, que precisamente el marco sería ahora mismo una vez más fuerte incluso que el franco suizo, y habla acerca de lo perjudicial y pernicioso que ha sido para el euro. Es interesante porque te da un reflejo totalmente contrario de lo que normalmente se dice en la prensa.